familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. Mi nombre es Miguel y el día de hoy quiero contar lo que podría ser la peor experiencia de mi vida. Es algo que realmente me provoca pesadillas hasta el día de hoy y desconozco qué ocurrió después de los acontecimientos que a continuación relataré, por lo que si alguien vivió algo similar, me gustaría saberlo. No estoy tan seguro de querer dar la ubicación exacta, puesto que no me gustaría que molestaran a la dueña, aunque si alguien lo vivió, estoy seguro que sabrá identificar el lugar con mis descripciones. Cuando tenía 18 años, mi primo y yo acabábamos de llegar a la Ciudad de México. Puesto que habíamos sido admitidos en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y mis padres nos habían acompañado para encontrar un lugar donde quedarnos. Después de revisar varias opciones, nuestras madres decidieron que nos quedáramos en un pequeño cuarto, el cual contaba con baño propio y una pequeña tarja para lavar trastes. En aquel entonces no solo era lo único que podíamos pagar, sino que realmente era una de las mejores opciones que habíamos encontrado. Este lugar era sorprendentemente pequeño, considerando que éramos dos personas que habían crecido en una gran casa con un gran patio. Este cuarto se encontraba en el segundo piso de un edificio. Para aprovechar al máximo el limitado espacio, mis padres optaron por comprar una litera. Y después de discutirlo por algún rato, finalmente decidimos que yo me quedaría con la litera de arriba. Durante el resto del día mi primo y yo nos instalamos. Colocamos la litera justo al lado de una gran ventana que daba hacia el edificio de al lado. Fue mientras estábamos instalando una cortina para cubrir la ventana, que noté algo extraño en la casa vecina. Su patio era un lugar peculiar. A pesar de estar pavimentado, la maleza seca se asomaba entre las grietas, estaba llena de tierra, como si no se hubiera barrido en años. Había un extraño muñeco de trapo con ojos de botón, estaba arriba de un boiler, el cual parecía estar demasiado descuidado. El muñeco se veía maltratado por los implacables rayos del sol. Parecía que nadie se preocupaba por moverlo de ahí y su presencia me resultó inquietante. Sin embargo, lo más extraño no era el muñeco en sí, sino lo que podía ver desde mi ventana. La casa de al lado tenía una oficina aparentemente perfecta para un escritor. Había un elegante escritorio de madera con una antigua máquina de escribir, cuidadosamente colocada sobre él, junto con otros objetos, como tazones de dulces, bolígrafos y unas cuantas hojas de papel. Era un rincón que parecía el refugio perfecto para la creatividad, pero no había señales de vida y no parecía haber nadie en la casa. Aquel lugar me pareció muy genial, supongo que en parte era porque mi sueño era estudiar algo relacionado con la escritura o algo así, pero mis padres no lo permitieron. Durante el resto de aquella tarde, mi curiosidad me llevó a mirar constantemente por la ventana hacia la casa de al lado, donde se encontraba la misteriosa y hermosa oficina. Sin embargo, no vi ningún movimiento, ni siquiera cuando el sol se puso y el vecindario se sumió en la oscuridad. Las luces en la casa vecina nunca se encendieron, pero la ventana de la oficina seguía abierta, como si estuviera esperando algo o a alguien. Antes de disponerme a dormir esa noche, di un último vistazo a través de la ventana, pero los resultados fueron los mismos. La oficina seguía desierta y silenciosa, no había señales de vida ni movimiento en esa dirección. Por un momento creí que aquel escritor había salido de la ciudad, y por alguna razón se le había olvidado cerrar la ventana y por eso se había quedado así, por lo que decidí dejar el tema por la paz y en poco tiempo logré quedarme dormido. A la mañana siguiente, mientras mi primo y yo desayunábamos un poco de cereal antes de dirigirnos a la universidad, noté que lucía extremadamente cansado y le pregunté si no había podido dormir bien. Mientras yo siempre he sido una persona con un sueño muy pesado y que prácticamente puede dormir en cualquier parte, mi primo por otro lado era alguien con el sueño muy ligero, que incluso al dormir en mi casa por pijamadas le costaba conciliar el sueño, por lo que asumí que este cambio sería muy difícil para él. Con un suspiro,
me respondió que no. Me contó que durante toda la noche, la maldita máquina de escribir de la casa de al lado había sonado sin parar. Me quedé perplejo ante su declaración, pues yo no había escuchado absolutamente nada durante la noche. Le aseguré que mi sueño había sido tranquilo y sin interrupciones. Mi primo frunció el ceño y comentó lo extraño que le parecía que alguien todavía usara una máquina de escribir en estos tiempos, cuando las computadoras eran tan comunes. Luego, se apresuró a recoger sus cosas y se fue, ya que tenía clases. Intrigado por el comentario de mi primo, volví a asomarme por la ventana después de que él se fuera. Nuevamente la gran ventana de la oficina estaba abierta y no había señales de que alguien estuviera cerca. En aquel entonces no podía comprender y de hecho actualmente tampoco puedo saber, porque en ese momento ese lugar me causaba tanta intriga y me hacía asomarme cada vez que escuchaba el mínimo ruido, pero siempre que me asomaba, el lugar estaba nuevamente desolado y sin un solo rastro de vida humana. Las noches siguientes transcurrieron de manera bastante similar. Mi primo continuaba quejándose de cómo aquel vecino no lo dejaba dormir con su ruidosa máquina de escribir, pero yo seguía sin escuchar nada. Le pregunté si había intentado gritarle desde nuestra ventana para que se callara, puesto que era algo que probablemente yo hubiera hecho si me molestaba tanto, pero mi primo era alguien muy diferente a mí. Me respondió que nunca se había asomado para verificar si era el vecino el responsable del ruido. Para él, era obvio, ya que el sonido era inconfundiblemente similar al de una máquina de escribir y si no era él, no había ninguna otra explicación. Finalmente decidimos que cuando escuchara la máquina de escribir en la próxima ocasión, me despertaría de inmediato, para que yo también pudiera escucharlo y de esa manera yo sería el que le gritara que se callara de una buena vez. Pero además de eso, en lo personal, en aquel momento me sentía cada vez más intrigado por ese escritor anticuado y ermitaño que trabajaba en su vieja máquina de escribir durante las noches. Finalmente, llegó la siguiente noche y como era de esperarse me quedé dormido, esperando ser despertado por mi primo. No pasó mucho tiempo antes de que mi primo comenzara a patear mi colchón desde abajo para intentar despertarme, diciéndome que el ruido había comenzado. Efectivamente, se escuchaba como si alguien estuviera tecleando en una máquina de escribir, solo que muy fuerte como si la máquina estuviera en esa misma habitación. Mi primo estaba visiblemente molesto, mientras se cubría los oídos y me decía que ya lo tenía harto. Cuando recorrí la cortina, no vimos nada inusual en la casa de al lado. Estaba completamente a oscuras, con solo un tenue resplandor en el patio debido a la contaminación lumínica de la ciudad. Todo parecía tranquilo, como cualquier otra madrugada y aunque al principio no nos dimos cuenta, el ruido de la máquina de escribir, que había sido tan perturbador, se había detenido repentinamente. Nos quedamos mirando hacia aquella casa durante varios minutos. Fue entonces cuando me di cuenta de que el muñeco de trapo con ojos de botón, que antes había estado encima del boiler y que parecía que nadie quitaba de ahí, ya no estaba. Le comenté esto a mi primo, señalando la ausencia del muñeco, pero él restó importancia a la situación. Dijo que tal vez el dueño de la casa lo había retirado por alguna razón. No obstante, mi inquietud persistía y me preguntaba si había alguna conexión entre el misterioso escritor y la desaparición del muñeco. A la mañana siguiente, antes de irme a la universidad, decidí observar una vez más en el patio de la casa vecina. Para mi sorpresa, todo se veía exactamente igual que los días anteriores, la ventana abierta, el patio inalterado e incluso el muñeco de trapo reposando sobre el boiler. Aquello me pareció un poco extraño, pero como ya estaba un poco retrasado para mis clases, decidí dejar de lado mis preocupaciones y me marché. En aquel entonces, no había sabido acomodar del todo bien mi horario, así que algunas de mis clases estaban muy separadas unas de otras, y ese fue el caso de este día en particular, así que con varias horas libres antes de mi última clase, regresé a mi cuarto para comer algo y tal vez tomar una siesta. Al entrar, volví a mirar por la ventana, pero todo parecía completamente normal,
sin ningún indicio de que algo inusual estuviera ocurriendo en esa casa. Calenté un poco de comida en el microondas y comí, sintiéndome agotado. Decidí acostarme en la cama de mi primo para descansar un momento antes de volver a la universidad. Sin embargo, en algún momento algo me despertó. Era el sonido de la máquina de escribir que seguía resonando y me di cuenta de que había oscurecido. Miré mi teléfono, que marcaba cerca de las 10 de la noche. Había perdido todas mis clases y había un mensaje de mi primo diciendo que se había ido con algunos amigos. Mi alarma no había sonado y la inquietante velocidad del tecleo en la máquina de escribir me desconcertaba. Antes de continuar, debo de aclarar que aunque tenía un teléfono celular, en aquella época las cámaras de los teléfonos no eran para nada buenas y siendo estudiantes foráneos con presupuesto muy limitado. Solo diré que los teléfonos que teníamos en aquel entonces sacarían borrosa una selfie, aunque por aquel entonces intenté tomar video, no se lograba ver nada. Pero en fin, sin pensarlo mucho abrí la cortina de nuevo, pero todo parecía estar en calma. A pesar de eso, el sonido persistía y ahora se escuchaba mucho más rápido que antes. Sin embargo, lo que realmente me inquietó fue darme cuenta de que el muñeco de trapo ya no estaba en su lugar habitual. Esto último me dio mucho miedo, al igual que me hizo sentir un feo escalofrío en toda mi espalda. Decidí cerrar la cortina, pero antes de que pudiera hacerlo, algo llamó mi atención. En medio de la oscuridad que llenaba la oficina del vecino, percibí un movimiento, como si algo estuviera desplazándose sobre el escritorio. Intenté fijar la vista para ver con claridad, y entonces ocurrió. Algo volteó y vi dos luces rojas brillantes. Eran como dos focos LED que quizás solo se veían así de brillantes por la oscuridad de la casa, pero realmente parecían como dos ojos demoníacos en la oscuridad. El miedo se apoderó de mí en ese momento y cerré la cortina de golpe. No me atreví a volver a abrirla por el resto de la noche. La presencia inquietante en la casa vecina me había dejado perplejo y temeroso de lo que podría ocurrir a continuación. No podría asegurarlo, pero tengo un recuerdo muy claro de mí, rezando todo lo recordaba hasta que finalmente me quedé dormido. A la mañana siguiente, apenas mi primo cruzó la puerta, le dije todo lo que había visto la noche anterior. Al principio, sugirió que tal vez el vecino estaba tratando de jugar una broma pesada, pero ambos compartíamos una sensación inquietante de que había algo más en juego. Nos asomamos por la ventana y para nuestra sorpresa, casi todo parecía volver a la normalidad. Salvo que en ese día aquel muñeco de trapo estaba nuevamente sentado en medio del patio, como si estuviera mirando directamente hacia nuestro departamento. Un escalofrío recorrió nuestra espina dorsal y decidimos cerrar la cortina rápidamente. Coincidimos en que lo mejor sería ir a la universidad y tratar de dejar de pensar en lo que estaba sucediendo en la casa vecina. Pensamos que quizás nuestras mentes asustadas estaban volviendo más grande aquella situación. Tal vez algún gato lo había tirado del boiler y este había rodado. De tal forma que había quedado de esa manera y quizás todo tenía una explicación perfectamente lógica. Sin embargo, mi mente seguía obsesionada con el misterio y sentía que debía resolverlo de alguna manera. Después de que mis clases terminaron ese día, decidí dar un paso audaz. Me dirigí a la casa vecina y toqué la puerta. Planeaba inventar una historia sobre una entrevista para la universidad, con el supuesto escritor que vivía ahí, con la esperanza de que una vez que supiera que alguien normal ocupaba esa casa, me sentiría más tranquilo. Toqué durante unos 5 minutos y algo dentro de mí me decía que lo mejor era irme, puesto que cada vez que tocaba, sonaba como si dentro de la casa hubiese mucho eco. Sin embargo, realmente estaba empeñado en calmarme a cualquier costo. Después de ese rato, la dueña del cuarto que se alquilaba finalmente me vio. Ella también estaba llegando en ese momento. Me preguntó el por qué estaba tocando en esa casa. Yo le di la excusa que ya tenía preparada. Le dije que quería entrevistar al escritor que vivía en ese lugar, a lo que ella respondió con extrañeza, diciendo que no vivía ningún escritor ahí. Le mencioné que todas las noches escuchaba una máquina de escribir.
pero ella afirmó que eso no podía ser posible, ya que la casa estaba completamente vacía. Además, me informó que la propiedad pertenecía a su hermano, quien estaba en los Estados Unidos. Después de eso solo me quedé parado mirándola, sin saber del todo qué responderle, aunque a ella se le pasó por la cabeza que quizás algún vago se estaba metiendo a la casa por las noches, así que me pidió entrar con ella, solo para ver si había rastros de que alguien estuviera viviendo ahí, y la verdad no supe cómo negarme, así que accedí. Subió rápido a su departamento por sus llaves, abrió la puerta y ambos entramos. Efectivamente, la casa estaba totalmente abandonada y sin ningún rastro de que cualquier persona estuviera viviendo ahí. Todo estaba cubierto por mantas, polvo y telarañas. Supongo que en ese momento debí irme. Pero mi cerebro quería cerciorarse de que aquella impecable y bien preservada oficina no existía. Ella me dijo que viéramos la habitación que se podía ver desde nuestra ventana. Para mi asombro, encontramos la oficina casi como la había visto desde mi ventana, un escritorio con una máquina de escribir, folios y demás, pero con el terrorífico detalle de que todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Sin duda pudo haberse visto bien en algún momento, pero no precisamente en ese. Las teclas de la máquina de escribir inclusive tenían espesas telarañas. Era evidente que nadie había usado esa máquina en años, y el muñeco de trapo que tanto nos había inquietado no estaba en medio del patio como lo habíamos visto en la mañana. No me atreví a decirle a la dueña nada del muñeco. De hecho en el momento realmente estaba en shock por todo lo que había visto. Después de ver la oficina ahora abandonada desde mi ventana, volví a mi cuarto con un nudo en el estómago. Una parte de mí deseaba que todo volviera a la normalidad, que la oficina estuviera ahí como siempre. La parte racional de mi cabeza me quería hacer creer que quizás nuestra ventana estaba apuntando hacia otra oficina y todo había sido un macabro error, pero para mi desgracia, al asomarme nuevamente desde mi ventana, vi aquella oficina abandonada, que tal vez había tenido días mejores. Esperé pacientemente a que mi primo llegara para contarle lo que había ocurrido. Al principio, dudó y pensó que le estaba jugando una broma pesada, junto con el vecino de la casa de al lado, pero mi rostro pálido y asustado finalmente lo convenció. Compartimos nuestra confusión y miedo ante los extraños sucesos que rodeaban a la casa vecina. Esa noche, ambos nos fuimos a la cama aunque ninguno podía dormir. Al menos por mi parte, sentía que algo muy malo podría pasar si cerraba los ojos, cerca de las 2 de la mañana, aún con el miedo acechando en nuestros corazones. De repente, mientras estábamos al borde de empezar a quedarnos dormidos, el horrible sonido de la máquina de escribir llenó la habitación. Nos levantamos de golpe y con temor en nuestros ojos, nos asomamos por la ventana, esperando que esa fuera la forma de detenerlo, como había funcionado la única vez que nos habíamos asomado juntos. Ojalá jamás lo hubiéramos hecho, pues esta vez había algo diferente. La oficina estaba iluminada por una vela colocada en el escritorio, y vimos horrorizados cómo la máquina de escribir funcionaba por sí sola. Era como si algo invisible estuviera presionando las teclas de la máquina, produciendo un tecleo frenético y perturbador. Pero eso no era todo. Mientras observábamos con incredulidad, vimos como el muñeco de trapo que tanto nos había inquietado antes se movía por el patio. Correteaba en círculos, como si un niño pequeño estuviera jugando con él. Nuestros corazones latían con fuerza mientras cerrábamos la cortina de golpe, esperando que el sonido cesara. El sonido finalmente se detuvo cuando salió el sol, pero nuestra decisión estaba tomada. No sabíamos qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, ambos estábamos perfectamente conscientes que ya no queríamos seguir viviendo ahí. Por lo que le dijimos a nuestros padres que la casera había dicho que ya no podría seguir rentándonos el cuarto y que debíamos buscar otro lugar. Para nuestra suerte logramos encontrar un lugar casi igual de accesible y nos mudamos ahí poco tiempo después y jamás regresamos ahí. Por lo que hasta la fecha desconozco si solucionaron el problema o estas cosas siguen pasando. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.